rastreando la historia nos permite encontrar muchas veces orígenes de las cosas para poder entender el presente. Tenemos que retroceder hasta el año 1898, cuando se realizó la primera demostración de lo que es la anestesia espinal en la historia. Y esta primera demostración fue llevada a cabo en Alemania, no precisamente por un anestesiólogo, sino más bien fue realizado por un cirujano. El doctor Augusto Carl Gustav Bier, quien vivió entre 1861 hasta el año 1949, era en ese entonces un cirujano y se le considera como el pionero de la anestesia espinal, dado que primero reportó en una serie de 6 casos de aplicación de cocaína, un anestesio local, por vía intratecal, logrando operar exitosamente a sus pacientes. Posteriormente, viendo los resultados, él decide autoexperimentarse entre él y su ayudante, inyectando de manera mutua cocaína a nivel del espacio intratecal. Sintieron muy contentos al encontrar el efecto anestésico de la anestesia con la cocaína y se fueron a celebrar este hallazgo. Se describe que celebraron con licor y que al día siguiente se despertaron con una cefalea muy intensa. Así fue como de manera no intencional describieron la primera manifestación o la primera complicación de lo que sería una fuga de líquido cefalorraquídeo, la cefalea post-punción dural. Bueno, esto es lo que desde el punto de vista científico se considera como la primera demostración de que la fuga de líquido cefalorraquídeo podría provocar la cefalea. Sin embargo, al doctor Augusto Bier no se le considera como el pionero de la anestesia espinal estrictamente hablando. Desde el punto de vista médico, a él se le considera pionero, pero quizás si rastreamos un poco más atrás la historia, podríamos decir que ya desde tiempos bíblicos se practicaba la anestesia neuraxial. Por lo menos se puede deducir de esta forma cuando analizamos en Génesis con la creación del hombre y cómo Dios Jehová tomó una costilla luego de sumergir a Adán en un profundo sueño, es decir, una anestesia, le realizó una incisión para sacar un pedazo de costilla y de ahí se fabricó la mujer. Probablemente en ese entonces ninguno de los dos, ni Adán ni Eva, habían cometido el pecado original. Consecuentemente, Jehová tuvo que haber sido muy incisivo para proveerle a Adán una analgesia exitosa. Probablemente lo que en aquel momento le puso tuvo que haber sido una analgesia neuraxial, colocándole un catéter epidural. Sin embargo, cuando punzamos el neuroeje, siempre está latente la posibilidad de una ruptura de la dura madre. A partir de ese orificio se va a producir fuga de líquido cefalorraquídeo y es la manifestación fisiopatológica de lo que comúnmente se describe como la cefalea post-punción dural. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema con este título: ¿qué hacer luego de una punción dural accidental? Ese es el menú de tema que vamos a revisar el día de hoy. Revisaremos un caso clínico ilustrativo, analizaremos también algunos conceptos generales, vamos a ver cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para un paciente que sufrió una perforación dural accidental y al final veremos cuáles son los mensajes para llevar a la casa. Para empezar, el caso clínico se trató de una paciente femenina de 71 años, fue programada para un reemplazo total de la rodilla derecha y durante la colocación del catéter epidural hubo, sin embargo, una perforación accidental. Sabemos de que se trata de una cirugía ortopédica que se asocia con un dolor postoperatorio muy intenso. Habría que garantizarle una excelente analgesia. Al poder deambular precozmente, reduce de manera relevante el riesgo de trombosis venosa profunda y o embolia pulmonar. Se intentó colocar un catéter epidural y hubo la
desafortunada perforación de la dura madre. Se consignó eso en el expediente de que hubo perforación de la dura madre, y este caso es para introducir el tema. Como decía Confucio, cuando usted ve a un hombre bueno, trate de imitarlo, pero cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Eso significa que si usted ve un buen resultado, tienes que preguntar a la otra persona qué fue lo que hizo para obtener ese excelente resultado. Pero si hay un mal resultado, una complicación, una catástrofe, tenemos que llevar ese caso y examinar contra nuestra propia experiencia. A continuación vamos a revisar algunos conceptos generales de lo que sería la cefalea post-punción dural. Recordemos que existen dos tipos de punciones durales accidentales: una forma inadvertida y una forma advertida. Acá tenemos el caso de una paciente que fue sometida a una cirugía y como complicación tuvo una fístula del líquido cefalorraquídeo, tuvo una otorraquia franca y se intentó realizar un parche con músculo. Sin embargo, la fístula, la fuga del líquido cefalorraquídeo continuó, y fue la razón por la cual los cirujanos nos pidieron que le colocáramos un catéter epidural, pero a nivel espinal, para drenar el líquido cefalorraquídeo. Obviamente, este caso es de otro contexto. El caso que nos toca es el paciente que nosotros tratamos de accesar al neuroeje, al espacio epidural, y lamentablemente le punzamos la dura madre con una aguja de grueso calibre, una aguja epidural. Muchas veces nos queda la duda, ¿será o no será una punción húmeda? Y para ello podríamos utilizar algunos criterios. Por ejemplo, el líquido que sale es un líquido tibio, a diferencia, por ejemplo, del líquido de la solución salina que utilizamos para la técnica de la pérdida de resistencia o algún anestésico local que hemos inyectado. Cuando hacemos una prueba con una tira por micrométodo, sale positivo por glucosa, no saldría positivo en caso de que se tratase de la solución salina o el anestésico local. Y también no se precipita con el tiopental, aunque eso es una prueba, digamos que bastante innecesaria. Pero sobre todo, porque sale líquido cefalorraquídeo a chorro y a presión como si fuese un pozo de petróleo. Una vez que se presenta esta complicación, siempre está latente la posibilidad de una cefalea post-punción dural, CPPD con las siglas. Existen criterios diagnósticos para las cefaleas post-punción dural. Obviamente, el síntoma cardinal es la cefalea. Se caracteriza porque empeora en los 15 minutos después de estar sentado o en posición de pie. Mejora luego de unos 15 minutos luego de acostarse y puede acompañarse de alguno de estos siguientes síntomas como rigidez de cuello, tinnitus, hipoacusia y en algunos casos fotofobia. Algunos pacientes incluso pueden referir de diplopia. Obviamente existe el antecedente de una punción dural y la cefalea tiene que desarrollarse en los primeros 5 días después de la punción dural. Esta cefalea, si nosotros no le hacemos ningún tratamiento específico, suele resolverse espontáneamente en una semana, por lo menos en el 95% de los casos. Pero si nosotros le colocamos un parche hemático, el alivio es o ipso facto o de manera insidiosa paulatina, de tal forma que a las 48 horas desaparece completamente la cefalea. Existen varias intensidades de cefalea. Hay algunos pacientes que, a pesar de una punción epidural húmeda, no desarrolla cefalea o desarrolla una cefalea mínima, pero en algunos casos puede desarrollar una cefalea intensa. Es una cefalea característica de tipo ortostática, es decir, empeora cuando la persona está sentada o de pie y se alivia cuando se acuesta. Existe algunos casos incluso que puede desarrollar una cefalea postpunción
complicada. Por ejemplo, un hematoma subdural. ¿En qué momento el paciente va a tener la cefalea? Obviamente depende mucho de las características del paciente, también del tipo de procedimiento que se le realizó y también depende de si el paciente logra deambular precozmente o tardíamente. El hecho de que un paciente haya tenido una perforación dural, el recomendar de que el paciente no se levante de la cama y permanezca acostado durante días, lo único que estamos haciendo es retrasar el inicio de la cefalea, mas no es una medida de prevención de la cefalea. Eso significa de que la cefalea puede presentarse ya sea ipso facto o cuando el paciente deambule. Las posibilidades son desde al instante hasta el tiempo infinito. Pero en los estudios se ha reportado de que 2/3 partes de los pacientes, en caso de una punción húmeda, su cefalea va a aparecer aproximadamente a las 48 horas. Bueno, eso también coincide con los reportes de la literatura en donde se consigna que los momentos para la colocación de parche hemático suele ser desde las 5 horas hasta las 30 horas. Pero necesariamente la punción dural accidental va a llevar a una cefalea postpunción dural. Vamos a ver qué dicen los reportes de la literatura. En este artículo habla de que el 60% de los pacientes que fueron punzados accidentalmente la dura madre van a desarrollar una cefalea postpunción dural. Obviamente eso es un consolidado general. Cuando se trata de población obstétrica, ese porcentaje de 60% puede incrementar hasta un 91%. Y si se trata de población geriátrica, probablemente ese porcentaje, y de manera muy esperable, va a ser mucho menor de ese 60%. Pero en términos generales, el promedio ronda en alrededor de los 60%. Ahora, es muy importante prevenir que de una punción dural accidental pase una cefalea postpunción dural. Existen controversias. Por ejemplo, ¿vale la pena o no colocar un parche hemático de manera profiláctica? ¿Vale la pena espinalizar el catéter epidural? O la otra alternativa, ¿vale la pena? ¿Es conveniente? ¿Es recomendable? Simple y sencillamente observar y vigilar a ver si va a desarrollar una cefalea postpunción dural. 60% es una cifra bastante alta. De hecho, las cefaleas postpunción dural afecta no solamente al paciente, sino que afecta también al médico. Como en esta publicación que les estoy mostrando, el título es bastante llamativo. Dice, cefaleas postpunción dural, una cefalea para el paciente y una cefalea para el anestesiólogo. Y realmente esto es así. Causa mucho problema, nos genera a veces incluso trauma psicológico. ¿Cómo vamos a manejar una punción dural accidental? ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Sabemos de que ya se produjo esta desafortunada perforación dural y tenemos que tomar decisiones. Decisiones como, número 1, ¿qué vamos a hacer con la analgesia posoperatoria? Se supone que le colocamos el catéter para lograr una analgesia satisfactoria desde el punto de vista neuroaxial. Pero ahora que hemos punzado y hemos perforado, cambiaríamos de plan en cuanto a la analgesia. Y lo otro, muy importante, ¿qué vamos a hacer con el orificio provocado por la aguja? Lo primero que tenemos que plantear es, para este paciente y para esta cirugía es absolutamente indispensable el catéter epidural. Pues en algunos casos sí, es indispensable. Por ejemplo, una toracotomía, como se muestra en esa foto. Observe que tiene un aneurisma gigante de la aorta torácica. Este paciente, vean que tiene dos catéteres, un catéter espinal y un catéter epidural. El catéter espinal lo colocamos para drenaje de líquido cefalorraquídeo, para reducir la presión intrarraquídea y se ha escrito como una forma de protección medular. Y también
como se hizo una toracotomía amplia, le colocamos un catéter epidural para la analgesia. Entonces aquí alguien del público probablemente se preguntará, bueno, si tiene un hueco a nivel de la dura madre, la aplicación del medicamento por vía epidural, sobre todo las dosis que utilizamos de anestésico y de opioide, es en orden de 10 veces en comparación con la aplicación intratecal. No podría causar una espinalización también de la analgesia. Imagínense poner 3 miligramos de morfina epidural y esos 3 miligramos entrara íntegramente al espacio subaracnoideo, de fijo ese paciente va a tener una grave depresión respiratoria. Pero eso es un tema teórico. ¿Por qué? Porque está el concepto del delta P. Siempre es mayor la presión a nivel de espacio subaracnoideo en comparación con el espacio epidural. Entonces, no existe el peligro de que las dosis epidurales se espinalicen por la presencia de ese orificio. Sería algo contraintuitivo porque sería como pensar de que el flujo de líquido ocurre del espacio epidural hacia el espacio subaracnoideo. Ahora, ¿qué opciones tenemos para manejar la punción dural accidental? Número 1, abandonar la técnica neuroaxial y convertir a una anestesia general. Parece ser bastante sensato, pero no hemos resuelto el problema de ni la analgesia ni cómo resolver el orificio. La otra alternativa es pasar un catéter del espacio epidural directamente al espacio subaracnoideo, que ya la aguja está ahí adentro, y convertir a una anestesia y analgesia espinal. Otra recomendación que se ha reportado es colocar un catéter epidural en otro nivel o colocar un parche hemático de manera profiláctica. Evidentemente, el gold estándar para el manejo de las cefaleas postpunción dural sigue siendo la colocación del parche hemático. El hecho de que yo diga gold estándar no significa que esto siempre se deba de realizar. Más bien, el concepto de gold estándar en este caso radica en que es la estrategia terapéutica que más experiencia se ha acumulado y hay más literatura reportada. Y en este estudio, en población obstétrica, los autores compararon dos estrategias. Poner un parche hemático con 7.5 cc de sangre autóloga versus poner un parche hemático con el doble de volumen, con 15 mililitros, grupo 1 y grupo 2. Y siguieron los dos grupos utilizando la escala análoga visual para ver la intensidad de la cefalea al cabo del tiempo. El grupo 1, volúmenes bajos. El grupo 2, el doble volumen, 15 mililitros. Y antes de la colocación de parche hemático, observe que la cefalea tiene una intensidad de 9. Una hora después de la colocación de parche hemático, en los dos grupos bajó a 3.8 y a 3.1. Al día siguiente, 2.3 y a las 72 horas prácticamente nada. Entonces, la conclusión que llegan los autores de este estudio es que entre poner volúmenes chiquititos de 7.5 versus poner volúmenes mayores, el doble, 15 mililitros, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, esto hay que verlo con lupa porque este es apenas un reporte de una serie pequeña de casos. Los volúmenes que se han inyectado puede variar desde tan pequeñito como 5 cc hasta tan grandes como 20 mililitros. Y también tenemos una obsesión de que tiene que coincidir el mismo nivel donde se produjo la perforación. Porque en este estudio se observa cómo en el sitio de punción se inyectó 10 mililitros de sangre autóloga marcado con tecnesio 99 metaestable. Y se encontró de que el parche de sangre se corre para abajo y se corre para arriba. Se corre para arriba y se corre para abajo. Pero lo que más nos interesa es que corra hacia arriba. Y en esta imagen, la conclusión es que cuando usted coloca un parche hemático a nivel lumbar, puede migrar hasta T10. Eso significa de que no hay que ser demasiado obsesivo en inyectar en el mismo nivel donde se produjo la perforación dural. Algo importante también es cuál es el timing correcto para sacar la sangre autóloga. Luego de obtener el espacio
el acceso epidural o antes de obtener el acceso epidural. Acá la respuesta, y es una recomendación muy personal, es hacerlo antes de obtener el acceso epidural. Antes de obtener el acceso epidural. ¿Cuál es el problema? Porque lo que se trata es que la sangre se coagule dentro del espacio epidural. Y además, observe esta foto que me costó muchas ráfagas de disparo hasta que finalmente logré capturar una gota de sangre en el aire. Luego de 30 minutos de haber sacado la sangre, todavía tiene una consistencia suficiente para poder inyectar sin ningún problema a través de la aguja epidural. Así es que si sacamos la sangre antes de punzar el espacio epidural, nos ahorramos de una serie de inconvenientes. Por el otro lado, hay algunos pacientes que tenemos que colocar el parche hemático a través de un catéter epidural, pero aquí es importante de que es imposible inyectar sangre a través del catéter epidural si tiene un filtro colocado. Es imposible, porque el filtro tiene una porosidad de 0.2 micras. Los eritrocitos tienen 7 micras, no van a pasar ahí. Y si uno fuerza, lo que va a pasar es la hemoglobina de los eritrocitos hemolizados. Por eso, el mensaje importante cuando colocamos un parche hemático a través de un catéter epidural es retirar el filtro para que la sangre pueda pasar. La resistencia es alta. Nunca haga como se ve en esa foto, porque si usted no agarra bien el adaptador de catéter, lo que va a pasar es el splash. Inclusive, a veces se fuerza tanto que el catéter se desconecta del adaptador. Entonces, es importante sostener el adaptador para que no pase un accidente como esto. Y tenemos la pregunta, ¿se puede prevenir una cefaleas postpunción dural después de una punción dural accidental? Esa sería una pregunta muy importante de contestar y conocer también las respuestas. Opción número 1. Se ha propuesto la opción de espinalizar un catéter epidural, como que da cierto temor empujar un catéter epidural y aplicar medicamento por vía intratecal. Sin embargo, hay bastante estudio que avala esta opción. De hecho, en una consulta que hice, un chat reciente con anestesiólogos, muchos habían propuesto la alternativa de espinalizar un catéter epidural. Vamos a rastrear para atrás la historia de esta estrategia. ¿De dónde vino? ¿Quién lo reportó por primera vez? Aparece la primera publicación en Anestesia en el año 1993. 1993. Y fue un reporte, en realidad fue una correspondencia, una carta al editor, por Salman y Russell. En esta publicación de International Journal of Obstetric Anesthesia, ellos revisan de manera exhaustiva y con un estudio de metaanálisis a ver si esta técnica de espinalizar un catéter epidural vale la pena o no. Y ellos llegan a la conclusión de que es una estrategia recomendable, disminuye la incidencia de cefaleas postpunción dural en comparación cuando no se le hace nada a los pacientes. Entonces, es una técnica que la literatura avala, hay muchos reportes, sin embargo, me da la impresión de que en Costa Rica, a nivel ya de la práctica cotidiana, esta opción casi no se utiliza o le tenemos temor. El catéter epidural, a nivel de la dura madre, genera una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria lo que va a favorecer es que cuando nosotros le retiramos el catéter, ese orificio está inflamado, está edematoso y consecuentemente cuando retiramos el catéter, el orificio se cierra y se pierde menos líquido cefalorraquídeo en comparación con cuando punzamos y sacamos la aguja epidural. Sin embargo, hay una serie de detalles. Primero, ¿qué pasa si nosotros no hacemos absolutamente nada? O sea, punzamos, encontramos líquido y retiramos la aguja. En este caso, las cefaleas postpunción dural es muy alta, 91.1% de las veces. Aquí quiero hacer la acotación de que el estudio fue en población obstétrica. Y si espinalizamos el catéter epidural y luego al final de la cirugía retiramos el catéter,
la cefalea se disminuye a 51.4%. O sea, todavía es una cifra inaceptable. Entonces, ¿qué recomiendan los autores? De que si vas a espinalizar el catéter epidural, debes dejarlo por al menos 24 horas. Porque en ese mismo estudio, cuando retiraron el catéter espinal, o sea, un catéter epidural espinalizado, después de 24 horas, las cefaleas postpunción dural se redujo a 6.2%. Eso es porque al tener el catéter más tiempo genera más reacción inflamatoria del cuerpo extraño. Ese orificio está inflamado, está edematoso y consecuentemente se sella con más facilidad la fuga del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que llevar con el artículo anterior? De que si voy a espinalizar el catéter epidural, debe quedar ahí por lo menos 24 horas. Y si se queda ahí 48 a 72 horas, aún mejor. Sin embargo, tenemos que extremar muchísimo las medidas de asepsia porque una complicación ya sería una meningitis. Esa es la razón por la cual durante algunos años se empezaron a utilizar anestesia espinal continua para posteriormente continuar con analgesia espinal, con un catéter espinal. Sin embargo, los kits comerciales son distintos de los catéteres epidurales. Eso no significa que, como eso fue positivo en el reporte anterior, que a todos los pacientes vamos a punzar intencionalmente la dura madre y dejar un catéter epidural para que quede como si fuese un catéter espinal. Esa no es la idea. La idea es que existe sets comerciales especiales para catéter espinal continuo. ¿Qué tiene de diferente un catéter espinal? Alguien podría decir, bueno, debe ser más pequeñito. Sí, pero es algo más que el tamaño. Observe la textura del catéter. Tiene como una especie como de trenzado. Y ese trenzado o entramado lo que va a provocar es más reacción tisular. Y esto facilita el sello del orificio una vez que se retira el catéter. Es un catéter más fino que un catéter epidural. Y además tiene una técnica que es distinta en comparación con la colocación catéter epidural. Recordemos que el catéter epidural lo colocamos con la técnica de catéter dentro de la aguja. En cambio, un catéter espinal es catéter sobre la aguja. Observe que la aguja es de un diámetro más pequeño y el catéter tiene un diámetro mayor. ¿Existe o no otras opciones para resolver y disminuir la incidencia de cefaleas postpunción dural? Pues sí. Se han reportado casos como este: inyección epidural de hidroxietilalmidón para el manejo de las cefaleas postpunción dural. Fundamenta el reporte en que hay varios mecanismos para aliviar la cefalea postpunción dural. Primero, porque sella la fuga por el orificio causando una reacción inflamatoria y porque causa un efecto mecánico al tener ese bulto de líquido dentro del espacio epidural. Y además aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo porque el volumen de líquido que se ha inyectado al espacio epidural empuja la dura madre y aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, aliviando entonces los síntomas. Todos estos mecanismos se logra cuando se aplica hidroxietilalmidón a dosis de inclusive 500 cc durante 24 horas. Se aplica un bolo y luego una infusión continua de hidroxietilalmidón. Y luego también hay algunas opciones, yo diría, curiosas, opciones off-label, ¿verdad?, que no aparece en la literatura. Por ejemplo, este paciente consultó al servicio de emergencia por cefalea, le hicieron una punción lumbar, se fue para la casa con cefalea ahora post-punción dural. Él estaba muy sintomático, llegó un amigo y le dijo, con eso se le va a quitar, y le dio de fumar una piedra de crack. Y llegó con una cefalea intensísima, estaba pegando gritos porque además de las cefaleas postpunción dural, llegó con una crisis hipertensiva. Observen ustedes la prueba de tóxico en orina. Tiene cocaína en orina, positivo más de 5.000 nanogramos por mililitro. Obviamente, este caso anecdótico nos dice de que la cocaína no es una buena alternativa. ¿Qué tan efectivo es
el parche hemático. Con un primer parche se ha observado que el 90% de los pacientes sienten alivio. Y con un segundo parche se logra que más del 95% de los pacientes se le quite la cefalea. O sea, luego de 2 parches todavía nos queda 5% de los pacientes que continúa con la cefalea. Y ahí tenemos que plantear la disyuntiva. Le colocamos un tercer parche hemático, lo vigilamos y lo manejamos de manera conservadora, o hay que hacer algún tipo de estudio para descartar al rato alguna sorpresa. Si no se alivia luego de 2 parches, tenemos que replantear el diagnóstico, hacer un diagnóstico diferencial exhaustivo, como por ejemplo un hematoma subdural ex vacuo, una lesión ocupante espacial, una cefalea de tipo tensional o migrañosa, neumoencéfalo o una infección en el sistema nervioso central. Este es un caso ilustrativo. Sin embargo, esto no es de una punción dural accidental, sino que fue un paciente que llegó al hospital con un cuadro compatible con hidrocefalia. Se le colocó una derivación ventriculoperitoneal, sin embargo, el sistema tuvo una disfunción y le drenó prácticamente todo el líquido y desarrolló un hematoma subdural ex vacuo. También hay que estar preparados a sorpresas. Cuando no se alivia luego de un par de parches hemáticos, hay que pensar en esto. Aquí se puede apreciar un meningioma. También hay que tener astucia para diagnosticar cefalea postpunción dural. Este paciente se le hizo una instrumentación de columna. El cirujano advirtió de que hubo un desgarro de la dura madre, salió un montón de líquido cefalorraquídeo y ese paciente, cuando se empezó los ejercicios de rehabilitación al segundo, tercer día, empezó con una cefalea de característica postural y la interconsulta es colocar un parche hemático. Era muy difícil averiguar dónde quedó el desgarro y además no podemos punzar encima directamente de la herida quirúrgica. Entonces, la opción fue colocar un parche hemático, pero el parche se lo colocamos en el espacio inmediato superior a la incisión quirúrgica. Y después de la colocación del parche hemático, creíamos de que ya se había resuelto todo. Sin embargo, el paciente continuó con una cefalea muy intensa. Cuando se le hizo la tomografía, lo que documentó fue la presencia de neumoencéfalo. Producto del desgarro de la dura madre, había escapado líquido cefalorraquídeo y había entrado una gran cantidad de aire. Este paciente se manejó conservadoramente y resolvió al cabo de unos 7 días. Entonces, hasta el momento, todo lo que hemos hablado es sobre cefalea, pero ¿existe alguna manera de reducir el riesgo de punzar accidentalmente la dura madre? Vamos a ver qué dice la literatura y qué opciones tenemos. Primero, muy importante, revisar el equipo. Vea, en este caso, la jeringa de pérdida de resistencia tenía un orificio. También realizar, ahora estamos en la era de la medicina visual, hay que ver y no hacer las cosas a ciegas. Se ha preconizado la punción epidural ecoguiada, midiendo cuál es el espacio epidural más amplio, cuál es la distancia piel al espacio epidural y cuál es el mejor ángulo de punción. De hecho, en esta página se analiza la técnica para la anestesia neoraxial guiada por ultrasonido. Y aquí en esta ilustración se ve la distancia que hay desde la piel hasta llegar al ligamento amarillo y de esta forma mentalmente sabemos cuánto hay que introducir de aguja. La industria de dispositivos biomédicos está un paso adelante. Por ejemplo, este aparato es la punción asistida, pero con sonido. ¿En qué consiste? Se adapta el conector hacia la aguja epidural y mientras va avanzando, el aparato te va diciendo, vas bien, vas mal, de acuerdo a la resistencia. Y con este aparato, los autores reportan que hubo tasa de éxito de un 99% con un 1% de fallo y que la punción dural accidental se redujo a un 1%.
está, digamos, la disyuntiva, si esto en mano de una persona experta en el abordaje neuroaxial podría agregar o no mayor seguridad. Eso no hay todavía una respuesta definitiva. Y en este estudio se encontró de que la profundidad piel epidural es de 5.8 centímetros y tardaron en promedio 3.3 minutos para llegar al espacio epidural, logrando llegar al espacio epidural en un primer intento en el 63% de las veces. Únicamente en un 1% de los casos hubo necesidad de hasta 4 intentos. También existe la punción epidural asistida por computadora. En este caso, este dispositivo se llama CompuFlow y consiste en un aparato que tiene un transductor de presión. Ese transductor va graficando la diferencia de presión mientras va avanzando, porque muchas veces, y nos damos cuenta de que a veces como que el émbolo se va y no sabemos si fue que entró a la grasa o si fue que entró realmente al espacio epidural o a algún otro sitio. Entonces, en este modelo asistido por computadora, se encontró de que una diferencia de presión desde que empuja hasta que pierde la resistencia en 100 milímetros de mercurio es un indicador de que estamos correctamente en el espacio epidural, En cambio, cuando esta diferencia es de menor de 100 milímetros de mercurio, probablemente estamos en un sitio fuera del espacio epidural. Acá entonces vea la diferencia, el gradiente o el delta P de avance cuando es exitoso versus cuando es fallido. También podemos echar la mano a la tecnología. Muchos de los pacientes actualmente ya tienen una tomografía. Por ejemplo, si el paciente viene para una toracotomía, ya viene con el TAC y eventualmente podríamos echar a mano ese TAC para calcular la distancia piel epidural, así como el mejor ángulo y el mejor interespacio para entrar al espacio epidural. En esta publicación del año 2015 aparecen las recomendaciones de la punción epidural asistido por tomografía. No significa que usted le va a pedir una tomografía al paciente, sino que aprovechando que el paciente ya llega con una tomografía de tórax o a nivel lumbar, usted puede echar a mano el estudio para tener una idea de cuánto debe de estar. Y este estudio también nos abre los ojos a veces esta como disyuntiva. ¿Por qué los pacientes obesos nos cuesta más? Porque existe más dispersión entre lo que se mide por tomografía con lo que realmente se obtuvo en el estudio. Y eso es bastante lógico de pensar, porque la grasa se aplasta cuando nosotros hacemos una presión. Bueno, finalmente les quiero mostrar dos polos antagónicos. Hay algunos que pertenecen al movimiento pro parche hemático. ¿Por qué? Porque los pro parche hemáticos dicen, bueno, los pacientes llegan malísimos, le acabo de poner un parche hemático y en menos de 15, 30 minutos ya el paciente está completamente asintomático o tiene una cefalea mínima y en el transcurso de las siguientes horas terminará de resolver completamente. Y la cara satisfacción de los pacientes cuando se le alivia la cefalea no tiene precio. Son de los pacientes más agradecidos con el anestesiólogo. Sin embargo, también está la otra corriente, aquellos que va en contra de los parches hemáticos, al menos los profilácticos. Yo llamaría esto el movimiento anti-parche hemático. ¿Por qué? ¿De dónde surgen los, entre comillas, los haters de los parches hemáticos? Probablemente porque está el riesgo potencial de que durante la colocación del parche hemático provoque otra perforación. Entonces, ahora no hay que lidiar con un hueco, sino con dos huecos. Y ¿ocurre o no ocurre? Bueno, le voy a mostrar un ejemplo que a mí me pasó. Este paciente fue de una interconsulta por cefalea postpunción. Resulta de que tuvo una punción húmeda. Entonces, el paciente se manejó inicialmente de forma conservadoramente, pero el paciente desarrolló una cefalea característica de tipo postpunción dural. Entonces,
le coloqué un parche hemático, pero al intentar hacer abordaje paramedial, perforé nuevamente. Entonces ahí hay que lidiar con dos huecos. Y el otro problema es que eventualmente cuando perforamos, siempre está la preocupación no solamente de la cefalea, sino que especialmente cuando son catéteres abordaje a nivel torácico, podríamos punzar y dañar alguna estructura más profunda, en este caso la médula espinal. Y en este estudio, en esta publicación, reporta el caso de un paciente que se presentó una punción dural accidental por un abordaje epidural torácico. El paciente se complicó con una lesión de la médula espinal. Esto se logró comprobar con la resonancia magnética. El que es pro parche hemático pone de manera muy laxa y a veces ni siquiera hace una historia clínica o examen físico exhaustivo. Simplemente traiga al paciente, acuéstelo, le punzo el espacio epidural y pongo el parche hemático. A veces uno ya sorpresas. Por ejemplo, en este reporte de caso, inicialmente se creyó de que se trataba de una cefalea postpunción dural. Le colocaron un parche hemático. La paciente continuó con la cefalea y resulta de que el diagnóstico de la cefalea definitivo fue una trombosis de seno venoso cerebral. Aquí se ve la resonancia magnética en donde el seno sagittal superior en su porción anterior está completamente trombosado. Eso se puede presentar y es una complicación que se presenta en pacientes embarazadas, especialmente en puerperio, dado el estado de hipercoagulabilidad. Este caso hubo necesidad de realizar una craniectomía descompresiva, dado que estaba con una hipertensión grave por la trombosis de seno venoso dural. Bien, para terminar, quisiera dejarles unos mensajes para llevar a casa. Número 1, de que no hay una literatura de consenso al respecto. Todo lo que analizamos realmente no se sustenta en estudios multicéntricos, randomizados, bien controlados, poblaciones grandes. No lo hay. La mayoría de la literatura que se publica son serie de casos, reportes anecdóticos o incluso opinión de expertos. Lo otro es que la toma de decisiones debe basarse en la condición clínica del paciente. En la condición clínica del paciente. Y muy importante, ¿verdad? Evitar la punción dural accidental en lugar de tener que tratar una cefalea post-punción dural. ¿Y qué hicimos con esta paciente del reemplazo de rodilla que le causamos una perforación accidental? Bueno, lo que hicimos fue la estrategia de colocar un catéter epidural en otro nivel. Vean que esta paciente sí necesita un catéter epidural para la analgesia. Sabemos de que las técnicas regionales también ayudan, pero tendría que colocar un catéter regional para proveerle una analgesia por las siguientes 72 horas. La analgesia con esta paciente fue con el catéter epidural, recibiendo morfina 3 miligramos cada 8 horas, y se le retiró el catéter al tercer día. Tuvo una excelente analgesia, no tuvo cefaleas postpunción dural, no le colocamos el parche hemático y a los 7 días se le programó nuevamente para el reemplazo de la rodilla contralateral. Ella vino con artrosis bilateral. Como decía Augusto Bier, él fue pionero, pero también fue autovíctima de una cefalea postpunción dural. Él decía: los científicos médicos son gente agradable, pero usted no debería permitir que ellos lo traten. Y acá yo tacharía científico médico y pondría en su lugar anestesiólogos. Los anestesiólogos somos gente agradable, pero los pacientes deberían permitir que nosotros lo tratemos, porque aparte de que somos gente agradable, estudiamos, practicamos y aprendemos de nuestros propios errores. Muchas gracias.